La dependencia emitió una... La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. Las ciencias biológicas estudian la vida, los procesos y los sistemas relacionados con ella. Estas hojantelas son las que le dan más o menos el 80% de la energía al Podemos core. apreciarla desde diversos puntos de vista, enumerando sus variadas aplicaciones. En la vida Para quien no diaria, sepa que es una mona, es un pedazo de estopa o de tela textil impregnada con un solvente que te pones tú. en el cuidado de la salud, Pasó algo parecido con el COVID, ¿no? El mundo fue uno después del COVID que antes del COVID. en la naturaleza Que ese zorrillo se nos escapó a nosotros en Profepa como 3 veces. y en la cultura pop. Hay un capítulo de Betty la Fea en el que van a un restaurante. A fin de cuentas, la biología también es chismecito. Mitómano, el podcast de divulgación de ciencias biológicas que no sabías que necesitabas. Cambiamos de formato. Ahora podrá consumir su podcast favorito con 30% menos gluten y en una presentación baja en sales, más biología en menos minutos y con solo 2 sellos de la Secretaría de Salud. Inauguramos la temporada 2.5 con la noticia de la erradicación de la plaga del pez diablo. Para combatirlo, el gobierno usará a la tierna y salvaje nutria, que de salirse de control será erradicada con tigres siberianos, que de hacerse plagas serán controlados con osos grizzlies, que morirán de hambre cuando llegue el invierno, baje la temperatura y la nieve los congele. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, es la reina del lugar. Mis jefes me dijeron ya no bailes rock. Estamos escuchando La Plaga, de Enrique Guzmán y los Teen Tops del año 1975. No pensé en ninguna intro para esta canción. Es que, a ver, cuando estábamos escogiendo canción, te mandé esta de La Plaga y te mandé la de ¿cómo se llama? La de Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra, ¿no? Y Ajá. 440. Que estaba pensando justo en esa canción de Juan Luis Guerra. Ves que una parte dice: quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor Sí. y bla bla bla, ¿no? Entonces dije, bueno, eso es algo que seguramente cantaban muchos de los papás de nuestros que escuchas. Y eso fue antes de la llegada del reggaetón y antes de que Bad Bunny dijera: si tu novia no te mama el culo. Juan Luis Guerra ya decía lo mismo, ¿no? Porque estás de acuerdo que es la misma idea. O sea, tal Estás de- vez, pero... ¿Estás de acuerdo que es el mismo mensaje? Nada más que la canción de Juan Luis Guerra es algo que diría un chavo mamador de la Cineteca y la de Bad Bunny es como liga tu compa el Brandon. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Bueno, puede ser el mismo mensaje, pero El mismo mensaje, pero- nada más. pero la forma en la que se transmite Sí. a veces importa mucho. Sí, pero pues estás de acuerdo que es lo mismo. Que los dos quieren lo mismo. Y bueno, bienvenidos a la 23ª emisión de Mitómano, el podcast de divulgación de ciencias biológicas
que no es una plaga. Yo soy el señor Batracio y estoy junto a mi amigo el licenciado Tecolote. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podcast escucha. Les agradecemos que nos acompañen en una emisión más del podcast que quizá no sea el que merecen, pero sí el que necesitan. Y recuerde que puede escucharnos en YouTube, Spotify, Evox, Amazon Music y YouTube Music. Si les gusta nuestro contenido, escríbanos un comentario, regálenos un like, una suscripción y califíquenos en Spotify para que el algoritmo nos recomiende y así poder llegar a más gente. Y ahora sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo te encuentras después de este periodo tan largo sin grabar? Un merecido descanso, otra vez. Otro merecido descanso. Sí. Que nos merecemos la abundancia de descansos. Es que o sea, digo, para quien no se haya dado cuenta, muy probablemente este video sea mucho más corto que los anteriores porque vamos a cambiar un poquito el formato en el que presentamos el podcast. Porque ya era demasiado 2 horas, ¿no? Como decías la otra vez. Ya había 2 horas de podcast. Prepararlo si era un tema, ¿no? Entonces explícanos qué vamos a hacer, licenciado. Pues un poquito va a ser tratar de dar notas más seguido, pero un poquito más corto. Entonces es no vamos a reducir la calidad, pero vamos a tratar de como pues lleva mucho tiempo a veces la revisión que hacemos de notas o de información en general para preparar un podcast, pues unas notas más cortitas, lo que hacíamos antes como las notas flash, los vamos a dar en por separado para que haya un poquito más de contenido y no estarlos dejando con periodos tan largos, porque sí, tan largos de ausencia, porque probablemente algunos ya habían desarrollado síndrome de abstinencia. Sí, seguramente sí. Entonces, la idea es dar contenido más seguido, pero en poquitos, en dosis pequeñas, ¿no? Ajá, sí. Va a ser lo mismo, pero partido a la mitad, como cuando hacíamos capítulos en 2 partes. Ándale. Sí, algo así. Pero bueno, y entonces, ¿cómo inauguramos nuestro formato, licenciado? ¿Qué notas traemos? Bueno, la intro, mientras, la cortinilla, mientras decidimos cómo se va a llamar esta sección. Flash informativo, con el señor Batracio y el licenciado Tecolote. Pero ahora sí, ¿qué nota traemos hoy? Nutrias contra el pez diablo. La estrategia para salvar la fauna de agua dulce en Tamaulipas. Dale. Esta nota estuvo curiosa porque su idea es combatir la plaga del pez diablo. El pez diablo es lo conocemos luego también como Plecostomus, que es el pez limpiapeceras típico de los acuarios, ¿no? Seguramente si alguno de ustedes ha tenido un acuario, en algún momento ha tenido Plecostomus en sus acuarios, ¿no? Yo recuerdo que en casa tuvimos uno. De hecho llegamos a tener dos Plecostomus en los acuarios que tenía mi papá. Y el acuario nos aguantó, digo, el Plecostomus vivió más que algunos de los tanques, o sea, se llegaron a tronar los tanques de agua y el Plecostomus sobrevivió a, creo que 2 tanques rotos y una mudanza. Entonces, o sea, eso al menos quien ha estado en acuariofilia y quien ha tratado con Plecostomus sabe que esas cosas son de guerra, ¿no? O sea, son de batalla, aguantan un montón y justamente es parte del problema que representan, ¿no? Ya tiene como 20 años que se detectó la presencia de este pez en aguas mexicanas. Es un pez que se distribuye normalmente en la Amazonia, en la parte de Brasil, me parece. Y es hay como varias hipótesis de por qué es que llegó. Encontré algún reportaje donde decían que habían considerado que era inundaciones y huracanes lo que habían desplazado a la especie, que bueno, no descarto que pueda ser un motivo, pero estaremos de acuerdo en que lo más probable es que haya sido liberación, ¿no? del pez.
¿no? Justamente es un de pez. vida libre. Ajá. Sí, son peces que alcanzan tallas considerables, a veces arriba de 40 centímetros. Y normalmente uno los compra chiquitos de unos 5 centímetros en el acuario local. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y un pez de 40 centímetros en un acuario de 40 litros, pues en algún punto la gente dice, oye, pues ahora qué hago con este pez, ¿no? De hecho, en casa nos pasó que teníamos un acuario de 40 litros y luego ya no alcanzaba ese acuario y nos pasamos a unos 75 litros y luego uno de 110 litros, ¿no? Entonces Así pasa. Sí, casi todos los que empiezan con acuarios van a hacer eso, pero pues justo es parte de esta, de que pues no te informas a veces de el tamaño que tienen los peces que estás comprando, ¿no? Bueno, el tamaño que puedan llegar a alcanzar. Y seguramente mucha gente pasó por eso y dijo, ay, no, o ya sea hay dos opciones, ¿no? Que hayan aplicado la de pobre pececito, está muy grande y está sufriendo en mi acuario tan pequeño, mejor lo libero. Y otro que hayan sido personas de ya no aguanto a este pez porque no me voy a comprar una pecera más grande, voy y lo suelto, ¿no? Y eso no es difícil de... Ajá, y eso no es difícil de creer porque eso es lo que pasó. Creo que ya lo hemos contado alguna vez con la lamentada tortuga japonesa, ¿no? Con la tortuga japonesa. Que como es una especie de guerra que también se adapta muy fácil y como sí tiene presencia en territorio nacional, pues pues se adapta fácilmente a los climas, crece hasta que desespera a todo el mundo. Y siempre encuentras post en Facebook de tengo una opción de tortugas japonesas. Ajá. De hecho, en la UNAM, en el Jardín Botánico de la UNAM, se hizo un adoptadero de tortugas japonesas, justamente para tenerlas confinadas y evitar que la gente las liberara donde sea. Sí, me parece que en algún momento también en el lago de el que está por CCH Escapo. Ay, ¿cómo se llama ese parque? Ah, sí, ya sé cuál. Justo hoy pasé por ahí, pero no me acuerdo. Ajá. Ándale. Oh, deja de eso. Yo, ahí en el lago lo soltaron también. En el lago de Chapultepec hay un buen. Yo fui hace como unos 2-3 meses con mi hija y pasamos. Bueno, siempre me gusta pasar a remar. Y hay un buen de tortugas ahí en ese lago. Y aparte de los pescadotes, los pecesotes que están ahí, que no sé qué sean. Pero hay un chingo de tortugas que comen pan. Porque pues la gente les echa pan y galletas. Pero de repente yo vi a gente que intentaba alimentar peces aventando pan. Y de repente sale la cabeza de la tortuga y dice, ese no es un pez. Pero sí, hay un buen. Y es lo mismo que pasó con el pleco, ¿no? Dices tú, tiene más o menos 20 años de que se detectó ese problema. Sí, primero lo encontraron, por aquí tengo el dato, espérame, en el río Mezcala, en Guerrero, y en el 95. Y... 95, santo por Dios, ya son 30 años, entonces. Ya son 30 años, maldita sea. Y después lo encontraron en presa El Infiernillo, en Michoacán, que fue cuando ya se empezaron a dar cuenta del problema que estaba generando para los pescadores, porque justamente la gente que pesca luego te comenta, ¿no? Que, por ejemplo, cerca del río Coatzacoalcos, a unos pescadores decían que, por ejemplo, por cada 4 kilos de mojarra que sacaban 300 ejemplares de Plecostomus. Y pues la verdad es que ha empezado a desplazar a las especies nativas, que es algo que sabemos que pasa cuando se introduce una especie exótica, ¿no? Que es lo que hace, se come los huevos de las especies nativas. Una hembra puede poner hasta 1500 huevos, pueden sobrevivir bastante tiempo incluso sin oxígeno. O sea, seguramente al principio había pescadores que pues nada más los soltaban a lo mejor ahí, o sea, los aventaban a la tierra. Y bueno, estos peces pues, aguantan bastante tiempo sin estar en el aire, perdón. Digo, sin estar en el agua. Y nada más empiezan como que a arrastrar para volver al agua. No, sí, aguantan varias horas afuera del agua. Sí, de hecho me pasó, o sea, justamente te digo, hubo una vez que regresamos salimos a pasear un domingo, regresamos hasta la tarde-noche
el acuario estaba completamente vacío porque tuvo una fuga, se tronó, se quedó sin agua. Y cuando los metimos al agua, solamente ese y un pez espada seguían vivos. Se nos murieron todos los demás peces, ¿no? Pero sí, o sea, de que el Plecostomus aguanta un montón. Aguanta. Entonces, pues justamente es esto porque están adaptados para resistir periodos prolongados sin agua. También dicen que parte del problema es que para desovar remueven mucho lo que es el fondo, sustrato, el fondo. Entonces eso genera cierta turbulencia y no todos los peces pueden encontrarse en ese tipo de ambientes, ¿no? Básicamente es un problema grave para lo que son los pescadores. Se encuentra ya en 7 estados: Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche. Apenas estaban viendo que hubo un registro de una hembra en Quintana Roo, donde les preocupa la laguna de Bacalar porque creen que puede ser que se empiece a asentar ahí. Dice el cuate que entrevistaron, decía, pues si encontramos una hembra, lo más probable es que también haya por ahí algún macho, y pues probablemente ya está en proceso de asentarse, ¿no? La especie. Han intentado venderlas para su consumo. A ver, espérame. Eso lo quiero dejar al final. Ok. Porque os quiero decir una vez, porque, a ver, si él lo ha intentado vender para consumo humano, por ahí había algunas notas donde decían que podía ser riesgoso, ¿no? Por la acumulación de metales pesados que pudiera tener. Ajá, en hígado y piel. Exactamente, ¿no? Pero sí hubo un tiempo donde me tocó ver que estaban promoviendo su consumo. De hecho, había un recetario. Hay un meme que voy a poner aquí de un Plecostomus, de un pez pleco cocinado, y le ponen cómo adobar a tu dragón. Porque no sé si lo has visto. Sí. De cómo adobar a tu dragón, porque parece el dragón de la película de cómo entrenar a tu chimuelo. dragón. El chimuelo, ajá. Entonces está muy chistoso. Pero fíjate, bueno, estaba pensado para consumo humano. Y hay una marca de alimento para gato que cuando se lanzó se promocionaba como un alimento para gato a base de pez diablo, de Plecostomus. Justamente por el tema de que eran plaga y que no sabían qué hacer con ese pez. Sí, el capitalismo siempre, si encuentra mucho de algo, tiene que buscar la forma de aprovecharlo, ¿no? Sí. Y en este caso no estoy en desacuerdo, ¿no? La verdad es que me parece una salida bastante viable para un problema que se convirtió plaga. Uh-huh. Pero digo, la marca de alimento para gatos se llama Miau, tal cual. Creo que la venden en La Comer o algo así, o en Soriana. No, creo que es en La Comer. Patrocinen. Donde lo venden. Y sabes qué, olvídenlo todos, ¿no? Yo no dije dónde lo venden en una cadena de supermercados. Si no nos patrocinan, no quiero nada, no voy a dar marcas. Lo venden en la tiendita del Pelícano. Bueno, pero me metí a su portal a ver si decía algo y ya no dice nada del pez diablo. No sé si cambiaron la receta, pero sí hay noticias de que cuando se lanzó, se promocionaban así, como un alimento a base de pleco, de pez pleco. Y yo lo que había encontrado... Ajá. Dale. O sea, no encontré la marca de alimento de gato. Encontré que un cuate en California estaba importándolos para hacer premios para perros y gatos a base de Plecostomus, y que también tenía una línea de premios que estaban hechas con pez escorpión. Que es otro tema, ¿no? El pez escorpión. Ajá. Sí, otro caso de especie invasora. Uh-huh. Entonces, sí, como dices, o sea, tampoco me parece mal que se haga el intento de aprovechar una especie exótica, porque pues justamente es es una forma también de incentivar
a la gente local, a la gente de las comunidades, que son los que realmente están ahí, para tratar de solventar un problema, que es, pues estás teniendo menos pesca de mojarra, o de los o de camarones, langostinos. Bueno, entonces vamos a pescar que hay en abundancia para tratar de reducir sus poblaciones, porque ahorita no tiene los depredadores que tiene en su ambiente natural. Ese es el problema con las especies exóticas, que cuando se introducen en un nuevo ecosistema, en este ecosistema no están los depredadores naturales que controlan las poblaciones en sus zonas de origen. Entonces justamente se salen de control. Hablando ahorita, por ejemplo, del pelícano, hay casos de aves de aquí de México en los que, por ejemplo, con el pelícano podía llegar a desgarrarle parte del sistema digestivo a la hora de que se lo comían, porque tiene unas espinas muy duras. Si los han visto a los Plecostomus, están súper rígidos. De hecho, en acuarios, si lo intentas agarrar con una red, si está muy grande, a veces te rompe las redes. Pasa lo mismo incluso con los pescadores, que decían que luego les rompían las redes de pesca. Sí. Uh-huh. Pero bueno, también intentaron promover, como dices, el consumo humano. E incluso en la página de gobierno que encontré, también menciona que se promueve el consumo como una forma de atacar el problema. Pero sí había visto lo de la parte de la acumulación, que la verdad es que también la mayoría de los peces tienden a acumular metales pesados sin hígado y piel. O sea, eso es algo relativamente común a lo que es el grupo de los peces. Pero ¿no te acuerdas que hace un par de años estaba como esa tendencia de decir que el salmón mexicano tenía altos niveles de mercurio y no sé qué tanto desmadre, ¿no? Que creo que fue una jugada ahí más de mercado para desacreditar un poquito eso. O el salmón chileno, algo así, también le tocó esa parte de que dijeran que era muy alto en metales pesados. Cuando pues realmente, ya lo hemos platicado, tenemos ciertas regulaciones donde dicen qué niveles de acumulación son seguros, y eso va porque justamente es tan común el hecho de encontrar ese tipo de metales que ya tenemos una normativa para determinar cuándo es seguro y cuándo no la presencia o los niveles de estos metales, ¿no? En peces. Sí. No sé, habría que revisar si se pasaron de la norma, pero es normal que el pez acumule metales. Y entonces, bueno, ese es el panorama del pleco, ¿no? Pasa básicamente lo que en el capítulo de Los Simpson cuando Bart libera a su rana. Así pasó, ¿no? Exacto. Eso mismo. Eso mismito. Entonces estamos llenos de pleco ahorita. Sí, de hecho, nada más como último dato. Existe un listado de las especies más invasivas en general en el mundo, ¿no? Es la lista de especies exóticas para México, especies exóticas invasoras. Entonces, el plecos aparece en el número 5 de estas 100 especies. Entonces, nada más como para darnos una idea, es el primer vertebrado que aparece en esa lista de especies exóticas invasoras. Ya después aparece, por ejemplo, el pez león, y el siguiente es el loro argentino. Pero bueno, nada más para dimensionar que realmente es un problema muy grande que estamos teniendo y que ya está reconocido. A riesgo de sonar xenófobo, los argentinos se siguen invadiendo. Ahora con loros. ese loro debería ser mesero. No es cierto, es un chiste. No nos funen. Pero bueno, es el panorama, ¿no? A grandes rasgos. Y entonces al gobierno de
Tamaulipas Ujú. o Tampico, no me acuerdo dónde fue, ahorita te voy a decir. No, sí, en Tamaulipas. Entonces, ya con todo este bagaje de que el pez diablo está invadiendo y está desplazando especies nativas que son justamente usadas para la pesca. Por ahí chequé más o menos lo que estaba desplazando o por qué estaba afectando tanto, perdón. Eran dentro de las especies que usan para consumo humano, el róbalo, la tilapia, los langostinos. Y es lo que tú decías, ¿no? Para 1 kilo de tilapia, no sé cuántos ejemplares de plecos estaban sacando. Y entonces, si la resolución del gobierno es, pues si no tienen depredadores naturales, vamos a traer un depredador que pueda con esta especie invasora. Y entonces dijeron, ¿qué animal salvaje podría comer pescados? Ah, claro, las nutrias, ¿no? Y la idea es empezar a rentar nutrias justamente en los cuerpos acuíferos donde tiene registrada la plaga de Plecostomus. ¿Encontraste qué tipo de nutria era? La verdad es que no encontré mucha información. Quiero suponer, porque es más o menos la distribución que tiene en el país. Ajá, la nutria neotropical. Bueno, no sé, yo pensaba que podría ser la Lontra longicaudis, justamente, sí, la que tú decías. Por el tipo de distribución, o a menos de que se empiecen o que se avienten a meter otra especie que no se distribuye naturalmente y hagan otro desmadre, ¿no? Porque de repente me imagino al secretario o al chalán, oye, consíguete unas nutrias. ¿De dónde verga voy a conseguir nutrias? O sea, no es como que vaya al mercado de Michuca a comprar nutrias, güey. Sí, ahora. Sí. No, igual, no encontré más allá que un par de noticias periodísticas de que estaban tratando de meter la nutria. O sea, no se ve como que realmente sea un plan. A lo mejor fue algo que a alguien se le ocurrió, nada más, y que se salió a los medios y ya no hay todavía como un plan establecido, ¿no? Porque no encontré seguimiento después de eso, ¿tú sí? Uh-huh. Sí, no, nada más fue una nota que salió en agosto, y ya, hasta ahí quedó. Pero ¿cuál es el tema? Sí, la nutria es uno de los depredadores naturales de los peces diablo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, encuentras fotos de las nutrias comiéndose los peces, los deshacen. Son súper tiernas las nutrias, pero son unas desgraciadas, la verdad. Como depredadores se comen todo lo que encuentren. Son muy buenas depredadoras. Ya lo habíamos hablado en el de Zootopia, ¿no? Ajá, sí. Entonces, la idea es reintroducirlas, por lo que entiendo, porque sí es cierto que ha habido en algunas partes del país extirpación de la nutria. ¿Qué es esto? Que se podría decir que está como que extinta en una zona. O sea, así es a lo que nos referimos cuando decimos que una especie fue extirpada, que se distribuye ahí naturalmente y ahora ya no está, ya sea porque ya no tiene su hábitat o porque la cazamos. ¿Qué es lo que pasaba con las nutrias? Hubo una temporada donde muchas especies de nutrias se llevaron casi al borde de la extinción porque se utilizaban para el comercio de su piel. Entonces se redujeron las poblaciones, eso generó ciertos desbalances en lo que es la cadena trófica, la cadena alimenticia, y a veces eso promueve que las presas de las que se alimentaban se salgan de control. En este caso no es que a lo mejor se haya salido de control alguna de las presas que tuviera la nutria, sino que es, bueno, si estas nutrias se alimentan en sus zonas de origen de los Plecostomus de ellos, pues las traemos para acá. ¿Cuál es parte del tema? Justamente que hay que ver qué especie van a meter. Por ejemplo, Lontra longicaudis, tengo entendido que apenas se determinó que eran 2 especies distintas y que la especie que corresponde a México ya no está como Lontra longicaudis, sino que era, por aquí lo tenía, Lontra annectens. Antes estaba como una subespecie de la nutria y ahorita ya se reconoció que es una especie distinta. ¿Cuál sería el problema de reintroducirla
si no sabemos exactamente qué es, por ejemplo, si no es una reintroducción hecha con un estudio correcto, pues uno se podría traer nutrias de Brasil, que al final no tiene pasar lo mismo. O sea, es alterar lo que es el pool genético, que se le llama. O sea, los genes que tienen las nutrias o el genotipo, toda la biblioteca de los genotipos a los que se distribuyen en la zona de México es muy distinta de la biblioteca de genotipos que pudieran tener las poblaciones de allá de Brasil. Entonces, si tú traes una de Brasil y te la traes para acá, entonces estás rompiendo un poco con lo que es la división natural que ya se había tenido a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Desarrollo de la especie. Entonces hay que ver de dónde se traen esas nutrias en caso de que lo hagan. Que sería una mala idea si son especies exóticas o si, por ejemplo, se traen una nutria del norte para el sur o una del sur para el norte. Ahí sí es cuando empezamos a meternos en problemas. Es un poquito estar jugando a ser Dios, ¿no? Con las poblaciones naturales. Pero sí puede llegar a tener efectos positivos. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del Parque Yellowstone, cómo se llenó de vida o cómo se restauró el Parque Yellowstone en cuanto regresaron las poblaciones de lobos. Encontré también en el caso no me acuerdo si era Canadá o en Estados Unidos, pero reintrodujeron justamente la nutria marina, que es que había sido extirpada de muchas zonas. La reintrodujeron en algunos ríos y ahí encontraron no me acuerdo si fue, no fue en ríos, la reintrodujeron en zonas costeras. Y ahí lo que pasaba es que la nutria se alimentaba, por ejemplo, de erizos de mar, no solamente de peces, sino de erizos de mar. Los erizos de mar lo que hacen es alimentarse de las algas. Entonces, como no había nutrias, los erizos de mar se reprodujeron de más, se alimentaban de casi todos los bosques de algas, y los bosques de algas se utilizan por los peces para desovar ahí y para que se desarrollen. Son como guarderías. Ahí es donde crecen la mayoría de los alevines, los peces bebés. Pasan ahí la mayor parte de su tiempo hasta alcanzar una talla considerable en la que ya es más fácil que sobrevivan en mar abierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reintroducen la nutria marina. La nutria marina se empieza a comer los erizos, se baja la población de erizos, permite que crezca la población de las algas marinas, permite que crezcan estos bosques, y eso permite que se generen de nuevo las guarderías y que tengan, digamos, que más capacidad. Entonces aumentó al final la población de peces, porque a veces el problema era que reintrodujeron la nutria y los pescadores decían: es que las nutrias están comiendo los peces que yo pesco, ¿no? Pero al final es al revés, ¿no? O sea, como se retiró un eslabón de la cadena de todo lo que conformaba el ecosistema, pues hubo un desbalance. Entonces, al reintroducirlo, ayudó finalmente a mejorar el rendimiento de las poblaciones de peces. Y aparte de que en estos casos, como la nutria que reintrodujeron, pues es la nutria bonita que conocemos, la que está en los stickers. La que se agarra de la manita y la que juega con sus vasitos, ¿no? Que juega con sus vasitos, que trae su piedra favorita y todo eso. Esa nutria, sí. Pues también apoyó la parte del turismo. Aquí es otra especie de nutria, por si tenían a lo mejor la idea de que la nutria que íbamos a reintroducir es la nutria bonita que conocían. Es una nutria que sea un poquito más salvaje, pero de todo modo está bien chida y nada bien cool. Pero o sea, de que puede tener éxito, sí podría tenerlo, solo pues como siempre tiene que hacerse con cautela de qué especies se van a utilizar y de que en qué zonas que haya un seguimiento adecuado. Y que esté bueno, y sobre todo que esté respaldado y que esté planeado por expertos en la materia, ¿no? Porque si no podemos caer en los errores que siempre hay. ¿Te acuerdas que hace un par de años a alguna diputada, no me acuerdo de qué, de dónde era, se le ocurrió liberar ajolotes en Xochimilco, nada más porque sí? Que termina mal. Terminó mal, evidentemente, porque no era ni la zona, ni los animales, los que se podían liberar,
Nada más como que justamente es lo que decíamos hace rato, ¿no? Ay, le dijeron al chalán, pues tráete unos ajolotes. Ese compa fue y como eso sí se pueden comprar más fácil, yo compró 20, 30 ajolotes. Y se estaban tomando todos fotos muy bonitos, liberándolas en el lago de Xochimilco, cuando pues no era ni la forma de hacerlo, ¿no? Porque pueden traer parásitos, pueden traer alguna enfermedad. Simplemente los animales, muchos animales que, hablando de ajolotes, a veces los que salen a venta son animales que no están aptos para reproducción, porque a lo mejor ya tienen un alto nivel de endogamia, o porque a lo mejor traen algún defecto genético, porque están predispuestos a ciertas enfermedades. Entonces, si tú liberas ese material genético a las poblaciones que están tratando de mantener sanas, o que están tratando de cuidar el material genético, pues las contaminas genéticamente. Además de que si son animales criados en cautiverio, ni de broma van a sobrevivir en las aguas negras de Xochimilco. Y eso me recuerda también, ¿te acuerdas que te platiqué de los manatís? Ajá. Sí, estuve buscando y sí pasó. De hecho hay fue en los años 70s. Que había a ver, contexto, en los años 70s, justamente en Xochimilco, en los lagos de Xochimilco, en el sistema de canales, había un problema muy grande del lirio acuático. Era plaga. Era tanto el problema que las trajineras no podían ni circular. Xochimilco ya, para ese entonces ya era considerado ese atractivo turístico que es hoy en día. Y entonces pues no nos podíamos dar el lujo de mantener parado esa atracción o esa parte de la ciudad que a final de cuentas es parte de nuestra identidad, porque pues además es una derrama económica, no podía quedarse así parada. Entonces al delegado de Xochimilco se le ocurrió también, con este tipo de planeación, liberar manatís. Porque dijeron, necesitamos un animal acuático que se coma las plantas. ¿Qué animal? Y algún listo dijo, claro, manatís, vamos a liberar manatís. Y liberaron 4 manatís. en los lagos de Xochimilco, ¿no? No hicieron la difusión adecuada. La gente se alarmó cuando empezó a ver manatís en Xochimilco, porque tú vas en tu trajinera y dices, ¿qué pedo? ¿Qué es esa madre? Liberen al Kraken, no sé. Y para acabar la historia, los manatís ni se comieron los lirios, ni se pudieron adaptar correctamente, porque evidentemente no hay manatís en la Ciudad de México, no se iban a adaptar, jamás. ¿No? Entonces, si no tenemos cuidado, esas nutrias podrían pasar lo mismo. Hey, ese es su caso, ¿no? O sea, que termine pasando lo mismo, que no se adapten, o el caso extremo. En Australia, por ejemplo, tenían una plaga de escarabajos en las plantaciones de caña de azúcar. Y como ese escarabajo se lo comían los sapos de caña, pues aventaron los sapos de caña pensando que ellos iban a controlar la plaga de escarabajos. Y pues no, o sea, el sapo se volvió plaga. Son como los dos escenarios cuando se introducen especies para controlar plagas que podríamos llegar a ver, ¿no? O sea, que no se adapte o que se adapte demasiado bien. Y bueno, en los casos de que llegue a salir mal, ¿no? Ya mencionamos que la reintroducción de especies, pues justamente sí puede llegar a tener beneficios para el ecosistema, pero pues se tiene que hacer con cuidado para no caer en uno de estos dos casos. Sí, totalmente de acuerdo, licenciado. Y pues la verdad es que la nota ya tiene rato y no sé si ya no le dieron seguimiento a los medios, si no lo hicieron realmente o si salió mal y por eso ya nadie supo nada. No, porque la nota es de costo, ¿no? Yo siento que ya lo pararon tantito, o como que alguien les ha de haber dicho, oye, no digas tonterías. Sí, porque tal vez fue ocurrencia del gobernador nada más, ¿no? Y dijo, vamos a meter nutrias. A lo mejor, pero o sea, porque te digo, en sí, si es reintroducción de una especie que se distribuía naturalmente en esas zonas, está bien.
Pero probablemente, no sé, a lo mejor como que dijeron, vamos a pensarlo un poquito más. Porque si ya lo estuvieran haciendo, como son especies que llaman mucho la atención, ya habríamos visto las campañas por todos lados de miren videos en TikTok. Sí, no, de mira lo que estamos haciendo para apoyar al pescador de local y cosas por eso. O sea, ya sabes cómo son los políticos. Sí. Entonces, bueno, ya les iremos avisando si encontramos que siempre sí los liberaron. Pues ya les diremos la nota de qué fue en qué terminó la liberación de la liberación nutrias. De nutrias. Pues bueno, ¿traes algo más, Inge? ¿Traes algo más, licenciado? Que ya te estoy cambiando el nombre. Vamos a borrar eso. No, nada. Ya está ahí. Creo que es todo lo que traíamos del pez diablo y de las nutrias. De las nutrias. Que bueno, podríamos decir que son, o sea, por ejemplo, si realmente llegaran a meter las nutrias y realmente fuera reintroducción de una especie extirpada, serían los dos casos de como las dos caras de una moneda, ¿no? O sea, el problema que representa la introducción de especies exóticas y cómo beneficia el reintroducir especies que se distribuyen naturalmente en una zona. Pues vamos a ver si sale alguna nota o alguna foto o algún TikTok de nutrias comiendo plecos. Y si no, pues yo sí tengo ganas de probar el plecostomo, Encontré en uno de los reportajes lo preparaban como hamburguesa en Tabasco, me parece. Sí, también vi algo así. Y decían que sabía casi a res, que por la forma en la que lo preparaban sabía casi a res. Y otros decían que si lo preparas como pescado sabe muy parecido al róbalo. Entonces, bueno, no estoy seguro de qué sabe el róbalo, pero al menos para que te des una idea. También por ahí vi algunos tipos de aves que también estaban consumiendo te dije el ave, pero un cormorán. Ándale, ese. Que también ya se estaban viendo que estaban justamente por el exceso de ejemplares de pez diablo, como que lo estaban empezando a introducir a su dieta, y es lo que decías en el principio, lo de los pelícanos, ¿no? O sea, el pez diablo tiene una piel tan dura y un esqueleto y espinas tan prominentes que era complicado que cualquier especie se pudiera alimentar de ellos, porque justamente podían lastimarlos al tragar. Y creo que este tipo de aves ya se estaban como habituando a comer, ¿no? Es como cuando te vas a comer tu mojarra y te dice, cuando eres niño y te dice tu mamá, ten cuidado porque tiene espinas. Ajá. Algo así, ¿no? Ajá. Sí, justamente, o sea, se menciona también que el hecho de que ya la estén haciendo caso las especies locales tiene que ver con que ya se acostumbraron. O sea, básicamente es que la vieron por primera vez y dijeron, o sea, las aves, y dijeron, esto quién sabe cómo se come, mejor voy por lo que conozco, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Después de la primera vez que comiste mojarra, que te peleaste un montón, a lo mejor quitándole las espinas, la próxima vez que te llevaron a comer mariscos, pediste, no sé, una quesadilla para evitarte todo ese tema, ¿no? Más o menos así le hicieron las aves, como que mejor voy por una quesadilla. Y hasta que después dijeron, bueno, pues hay un montón de esto, pues vamos a ver cómo le hago para comérmela. Porque sí, en Estados Unidos también hay casos en los que cormoranes y garzas han estado depredando a los plecostomos, se los tragan completos. Y no, sí, también no las garzas. Y hasta ahorita no hay evidencia de que tengan daños a nivel gástrico. En el caso de los pelícanos, lo que había encontrado era que dañaban el saco gular. El saquito en el que se tragan todas las cosas antes de tragar, o sea, ves que tienen como una bolsita, esa bolsita era la que dañaban. Donde los picapiedras en cemento, ¿no? Ándale. Pero bueno, a ver cómo nos va. Al final, como ya hemos dicho muchas veces, la vida se abre paso y se tendrá que adaptar el ecosistema. Algún ejemplar va a encontrar va a ocupar ese nicho y
Y se va a beneficiar al final del día del pleco, ¿no? Esperemos. Sí, tarde o Pues temprano bueno. encontrará equilibrio, quién sabe si sea en esta década o el siguiente siglo, pero ya llegará el equilibrio. O con el calentamiento global. Sí. Sale, pues algo más que traigas, otra vez. Algo más que traigas, licenciado. No, de todo plecos. bien. Está bien, no te sientas mal, me han comentado muchos biólogos que en sus trabajos les dicen ingenieros, entonces. Es que en la chamba traigo varias cosas que pedirle al ingeniero y no está de vacaciones. Entonces así de como que esto me lo debe el Inge de sistemas. Y subconscientemente estoy chingando al ingeniero para que me haga las cosas por eso. Pero bueno, pues entonces si quieres ya despide, licenciado. Pues muchas gracias por escucharnos y los esperamos con más datos ñoños dentro de 2 semanas o más. Y ahí díganos si les gustó el nuevo formato que se supone que tarda menos. Sí, tardó menos, son como 40 minutos lo que llevamos hablando. Digo, de 40 minutos a 2 horas, creo que sí es un bajón importante. Es la tercera parte de lo que tardábamos. Sí. Y pues sí, la idea es sacar contenido un poquito más seguido y también poder profundizar un poquito más en las notas y no cortarnos tanto. Que ya no sean tan flash. Uh-huh. Que mira, nunca fueron flash en realidad. No. Pues bueno, esperamos ahora sí que sea rápida la próximo episodio. Sí, seguro que sí. Dale, pues cuídense mucho, muchas gracias. Cámara. Bye.